¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante cuando se trabaja con bases de datos. Vamos a aprender a crear un backup o también conocido como respaldo de una base de datos en SQL Server. Es importante saber que las copias de seguridad, en el caso de SQL Server, proveen una importante solución para proteger datos críticos que están almacenados en base de datos de SQL. Así también, esto nos ayuda a minimizar el riesgo de pérdida de datos, por lo cual necesitas asegurarte de que respaldas tus bases de datos de manera regular, tomando en consideración los cambios que aplican a sus datos. Es también esto una buena práctica para probar sus copias de seguridad restaurando archivos de copias de seguridad al azar en un ambiente de pruebas y también poder verificar que los archivos no estén corruptos. Vamos a ver mediante un ejemplo cómo podemos sacar una copia de seguridad y cómo podemos restaurarla al mismo tiempo en el motor de base de datos de SQL Server. Bien, tenemos entonces aquí una base de datos que está construida por script. Lo que vamos a hacer es ejecutar este script que trabaja con una base de datos llamada B de universidad, la cual tiene una tabla llamada alumno. Voy a ejecutarlo. Tenemos entonces en último punto que se está visualizando la información de la tabla alumno, donde tenemos algunos registros. Solo a modo de prueba para poder verificar tanto el backup como la restauración de la misma base de datos. Bien, una vez que ya tenemos la base de datos, nosotros vamos a ir aquí en el explorador de objetos y vamos a darle un refresh a database o base de datos y tenemos ahí la base de datos universidad que acaba de ser creada. Ya sabes que puedes crear también una base de datos de manera mecánica o de manera manual, se puede decir, trabajando con el mismo explorador de objetos y dándole clic derecho a New Database, ¿no? Y también de manera manual también puedes crear la tabla, ¿no? Y los demás elementos. En este caso, para apresurar el proceso, lo estamos haciendo mediante un script. Listo. Luego que ya tenemos la base de datos, vamos a proceder a sacarle una copia de seguridad a esa base de datos. Para lo cual, yo en este caso, dentro de la unidad C, he creado una carpeta que se llama backup. Dentro de esta carpeta, está vacía, voy a alojar la copia de seguridad que voy a extraer de la base de datos. Ya que si yo quisiera sacar la copia de seguridad, en este caso de frente en la misma unidad C, por cuestión de permisos a veces no me deja generar o copiar archivos en la misma raíz, ¿no? A no ser que sea una unidad aparte, una unidad extraíble quizás. Pero en este caso voy a la unidad C y a la carpeta backup. Perfecto, entonces como ya tengo esa carpeta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de SQL Server, en el explorador de objetos, vamos a darle clic derecho a la base de datos B de universidad y accedemos a la opción tareas. En este caso es la opción task, ¿no? Está en inglés. Y dentro de task elegimos la opción backup o copia de seguridad, que es la que vemos a continuación. Le damos un clic y nos aparece una ventana en donde tenemos que indicarle el nombre que le vamos a dar a la base de datos. Por ejemplo, en este caso está apuntando a la base de datos de universidad. Me indica que el tipo de backup o copia de seguridad es completo. Y luego me indica el componente que va a extraer, que es la base de datos. ¿Ok? El backup o archivo, dice, está apuntando en este caso a que se va a crear dentro de un disco, dentro de una unidad. Luego, en la parte de abajo, tenemos una dirección que normalmente puede ser diferente. Esto puede apuntar a una dirección un poco más larga, que normalmente es una carpeta backup creada dentro de la misma carpeta del programa SQL Server. Ahora, si se diera el caso de que acá me aparece una ruta diferente, lo único que tengo que hacer es decirle remover y luego le digo agregar, de modo que vemos el proceso. Dentro de agregar, nosotros acá tenemos la dirección que te indicaba hace un momento, ¿no? C, archivo de programa, Microsoft SQL Server, mssql 1, perdón, 15.mssql Server y luego mssql y dentro de la carpeta backup, ¿no? Como te decía, es una dirección un poco larga, pero que normalmente podemos utilizarla para poder ver los archivos de base de datos, porque ahí es donde se encuentran. Normalmente dentro de la carpeta data
que se encuentra en esta carpetita MSSQL. Bien. Ahora, dentro de esta carpeta backup, por ejemplo, es donde se alojan todas las copias de seguridad que tú puedas crear de repente para SQL Server. Lo que vamos a hacer nosotros es extraer otra ubicación. Entonces le vamos a dar clic acá en el botón Browse, que es un botón de 3 puntos. Le damos un clic ahí y buscamos aquí dentro la unidad C. Y dentro de la unidad C debemos tener la carpeta backup, que es la que les mostré hace un momento. Dentro de esta carpeta backup le vamos a dar un clic, ¿no? Y acá dentro o en la parte baja le damos el nombre con el que se va a crear la copia de seguridad. En este caso le vamos a dar el mismo nombre, BD Universidad, sin dejar de colocarle, para nuestro caso, un punto y la extensión que sería back. Entonces, el archivo que vamos a crear ahorita como copia de seguridad está alojado en la carpeta backup de la unidad C y se va a llamar bduniversidad.back. Le damos OK. Esto nos regresa a la ventanita de selección de backup o destino del backup. Le damos OK también y ya tenemos la dirección aquí. Entonces, ahí es donde se va a alojar la copia de seguridad que extraigamos en este momento, para lo cual le vamos a dar ahora OK. Debido a que la base de datos es pequeña, el proceso no va a demorar mucho. Así que al darle OK, automáticamente nos aparece la copia de seguridad de la base de datos de universidad ha sido completada satisfactoriamente. Le damos OK y seguimos teniendo acá nuestra base de datos. Sin embargo, vamos a verificar que en el explorador de Windows, en la carpeta backup que les mencioné hace un momento, tenemos el archivo bduniversidad.bat, que en este caso pesa 3.124 kilobytes, que no es mucho porque es una base de datos bastante pequeña. Sea el tamaño que tenga la base de datos, igual vas a poder sacar una copia de seguridad, obviamente, y acá te aparecerá pues el tamaño o cuánto pesa, ¿no? Y cuánto vas a necesitar de espacio en un disco determinado para almacenarlo o trasladarlo de un lugar a otro. Bien, una vez que ya tenemos la copia de seguridad, entonces vamos a imaginarnos que estamos yendo a otra máquina, otro equipo, otro servidor, donde vamos a restaurar esa base de datos. Para lo cual, una ayuda a nuestra simulación sería que esta base de datos ya no exista dentro de este servidor. Entonces, vamos a darle clic derecho a la base de datos y le decimos delete para eliminarla. Sin embargo, antes de eliminar una base de datos es preciso que no esté señalada, ¿no? Como acá que dice B de universidad. Entonces, por si acaso, antes de eliminarla, vamos a darle clic acá adentro y le decimos acá que queremos señalar master, o sea, una base de datos diferente a la base de datos que vamos a eliminar. Ahora sí, como cuando ya está deseleccionada, le damos clic derecho a la base de datos y le decimos delete. Más aún todavía, a pesar de haber deseleccionado la base de datos, puede ser que algunos procesos todavía hayan quedado en memoria. Conexiones, ¿no? De alguna aplicación que esté conectada a la base de datos en un determinado momento. Entonces, para evadir esas conexiones, vamos a activar esta casilla que dice Close Existing Connections o cerrar conexiones existentes. Lo activamos para asegurarnos que antes de que proceda a eliminarlo totalmente y le decimos OK. Ya está. Entonces vemos acá que ya la base de datos ya no existe. Entonces es lógico que al no existir simplemente es como decir que estamos en otro servidor, ¿no? Estamos simulando que estamos en otro servidor. Entonces para restaurar la base de datos debemos tomar en cuenta que debemos ir a esta copia de seguridad que está en la unidad C en la carpeta backup. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es aquí, en el explorador de objetos, en Database o base de datos, le damos clic derecho y le decimos restaurar base de datos. Dentro de restaurar base de datos nos dice que no hay ningún backup seleccionado, acá nos marca, y vamos a elegir la opción dispositivo o en inglés device. Elegimos device, luego le damos clic acá al botón browse, que es un botón de 3 puntos, y buscamos la ubicación. Entonces acá en esta ventana también le decimos agregar y acá buscamos la ubicación, ¿no? En este caso sería backup en C, backup, y luego bduniversidad.back. Lo elegimos, le damos OK,
Ahí está la ubicación. Ok. Ahí nos trae la ubicación. Ahí nos trae la ubicación de la base de datos o del backup de la base de datos con la información que tiene dentro. Es una base de datos completa. Está el nombre, el servidor y todo el nombre que trae en su interior, ¿no? Todos los archivos. Ahí está. Incluso la fecha en la que en la que se extrajo la copia de seguridad. Bien, entonces solamente con esas indicaciones lo único que damos es ahora OK. Y de vuelta lo mismo, ¿no? Como es una base de datos pequeña, esto va a ser el token. ¿OK? Ahí está. La base de datos ha sido restaurada satisfactoriamente. Aceptamos. Nos vamos acá y ya tenemos la base de datos nuevamente. Entonces, de ese modo nosotros podemos sacar una copia de seguridad y también restaurarla en un servidor diferente si así lo queremos, ¿no? La base de datos ya está restaurada. Correcto. Sin embargo, ahora también nosotros al principio del video estábamos viendo de que para poder crear una base de datos, en vez de crearlo, digamos, desde base de datos, clic derecho y New Database, utilizamos el script. Para ello usamos unos códigos que nos permite crear la base de datos, ¿no? Crear la tabla dentro de la base de datos e insertarle algunos registros. Ahora, si nosotros queremos hacer el mismo procedimiento que hemos hecho de sacar una copia de seguridad y también restaurarla, tenemos dos instrucciones. Vamos a ponerle acá extraer backup. Extraer backup. ¿Ok? Pero acá tenemos que poner, disculpa, es doble guión. Ya está. Extraer backup como comentario y para extraer backup tenemos que utilizar la instrucción backup. ¿Sí? Y restaurarla, para restaurar la copia de seguridad, también usaríamos otra instrucción. Esa sería la instrucción restore. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener en cuenta estas dos instrucciones. Ahora, primero, para asegurarnos, obviamente, de que no se confunda con el backup que ya tenemos aquí en la carpeta, vamos a hacer lo siguiente. Este backup le damos Shift suprimir para eliminar. Eliminamos el backup, desapareció. No hay rastro del backup anterior. Y vamos a crear uno propio. Entonces le decimos así, ¿no? Backup. Y le ponemos acá. Database. ¿Cuál es la base de datos a la cual le vamos a sacar un backup? A la base de datos universidad. Ese es el nombre que tiene la base de datos. Le decimos ahí backup database B de universidad. Y luego le decimos que saque la copia al disco, a to disk, así, to disk, igual a, y acá colocamos entre comillas simples la ubicación, c, dos puntos, backslash, backup, backslash, y el nombre b de universidad, este es el nombre del archivo, porque acá viene la extensión, .back. Entonces, con esta instrucción, nosotros estaríamos extrayendo una copia de seguridad de esta base de datos. ¿Okay? Vamos a ejecutarla, mira. Señalamos, presionamos F5 y nos dice que el proceso ha terminado y que simplemente ha creado una copia de seguridad, ¿no?, en la ubicación que se le ha dado. Vamos a la carpeta y encontramos ahí la copia de seguridad que ha sido creada justamente dentro de la misma carpeta que se le indicó. Listo. Entonces ya tenemos la copia de seguridad. Y ahora vamos a hacer el proceso de restauración. Pero ya sabes que para el proceso de restauración hay que eliminar esta base de datos. Entonces, como estamos usando script, vamos a aprovechar el script y vamos a decirle acá. Primero, un use a master para salir de la base de datos en la cual nos encontramos por si acaso, si es que estamos dentro. Y luego un drop database a la base de datos B de universidad. ¿Okay? Esto es importante, salir de la base de datos en la que estás. Claro, acá por ejemplo no estoy en la base de datos, pero suponiendo que estuviéramos en la base de datos, entonces es preciso siempre asegurarnos de salir de ella antes de eliminarla. Si no, no nos va a permitir eliminar. Seleccionamos esas instrucciones o esas líneas, ejecutamos y ya la eliminó. Claro, aquí en el explorador de objetos no se ve no se refleja. ¿Por qué? Porque esto tienes que darle refrescar, ¿no? Clic derecho, refresh, y ya no aparece. Entonces, como la base de datos ya no está, como la base de datos ya no está activa,
ya no está tampoco en el servidor. Entonces simplemente para restaurarla, vamos a restaurar este backup que acabamos de extraer hace un momento. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Restore database. Y le decimos bd universidad, que es la base de datos, bd universidad, file, el archivo es bd universidad y proviene de un disco, ¿no? De una unidad. Entonces decimos from disk y acá le decimos toda esta dirección de acá, que la voy a copiar, ¿ya? Para no volver a escribir. Control C, Control V. Ahí está. Entonces, esta línea de código nos permite restaurar la copia de seguridad que proviene de esta ubicación. La ejecutamos, F5, ya la restaura, ¿no? Entramos acá, por ejemplo, al explorador de objetos para verificar, clic derecho, refresh, y ahí tenemos la base de datos restaurada, ¿correcto? Entonces, lo que hemos visto en este video es cómo extraer una copia de seguridad de la manera más sencilla posible, tanto usando el explorador de objetos de manera manual, como también usando código script de SQL para poder ejecutar ambas instrucciones. Espero que les haya servido este video y que lo puedan utilizar también en sus aplicaciones para que puedan sacar siempre copias de seguridad de su base de datos, lo cual es una buena práctica, como decía al principio, porque siempre es necesario tener una copia de seguridad por si acaso sucede algún problema con la base de datos. Así tendríamos simplemente que restaurar la base de datos backupeada para poder tener otra vez la información que pudiéramos haber perdido en algún momento determinado. ¿Correcto? Eso es muy importante dentro de el trabajo con base de datos. Bien, entonces esperando que les haya sido de utilidad, nos estamos viendo en un siguiente video tutorial. No sin antes recordarle que pueden suscribirse a la página del canal de YouTube, así como a la página de Facebook, direcciones que se encuentran justamente debajo del video tutorial. ¿Sí? Y recuerden que no hay nada que no podamos hacer, sino simplemente es de acuerdo al camino que elijamos y de acuerdo a las posibilidades y la fuerza de voluntad que pongamos nosotros para hacer las cosas. Muchas gracias. Nos estamos viendo en un siguiente video tutorial.